Hola, buenos días. Bueno, hemos tenido una larga sesión de trabajo con todos los responsables tanto de los diálogos que estamos trabajando en estos meses como de la conferencia política. Hemos hecho un resumen de lo abordado hasta la fecha. Como recuerdan, hemos hecho un diálogo sobre la Unión Europea y sobre la necesidad de, precisamente para salvar la supervivencia del proyecto, cambiarlo. Hemos tenido un encuentro sobre crecimiento económico y empleo, precisamente para consolidar una idea de un crecimiento económico que sea distinto al que hasta ahora hemos tenido y un crecimiento económico que apueste por la creación de empleo mucho más que por el recorte al que asistimos permanentemente. Este fin de semana hemos tenido un tercer diálogo, en esta ocasión en el que hemos presentado nuestras primeras ideas sobre una nueva fiscalidad. En los próximos meses tenemos algunos encuentros más previstos. En primer lugar, un encuentro sobre la democracia, sobre la renovación de la democracia, sobre una democracia puesta al día en el siglo XXI, y un seminario sobre la reconstrucción del Estado social que la derecha en este momento está destruyendo. Hemos incorporado a la lista de diálogos otros sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que nos parece en este momento fundamental, y necesitamos absolutamente centrar la prioridad que para nosotros viene siendo casi ya una seña de identidad y que tiene que ver con que nos demos prisa en alcanzar esa igualdad en lugar de retroceder, que es lo que estamos haciendo. Este trabajo vendrá acompañado también de una reunión, como saben, del Consejo Territorial, una reunión especial del Consejo Territorial donde fijaremos nuestro modelo de desarrollo del Estado de las autonomías hacia el federalismo y nuestro concepto de política territorial. Se abordará tanto el asunto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos. Creo que este fin de semana podemos decir que hemos asistido a una de las propuestas más ambiciosas de reforma fiscal que se han planteado en España desde hace ya mucho tiempo. Hemos afirmado la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y de controlar el déficit, pero hemos decidido hacerlo de una manera distinta. En vez de seguir recortando gastos, hemos decidido que la clave está en aumentar los ingresos disponibles y hacerlo, además, de forma equitativa. La clave de la lucha contra el déficit está en que luchemos todos, y aquí hay personas que han hecho sacrificios enormes y personas que ni siquiera han empezado a esforzarse, y por lo tanto decimos la clave no son los recortes, la clave es la política fiscal. Pero la respuesta no puede ser subir los impuestos a todos, como ha hecho el Partido Popular después de haberlo negado. Proponemos un nuevo sistema fiscal para España, una reforma que es una reforma de fondo. Al unificar el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, hacemos que cada uno pague en función de su auténtica riqueza, en función de lo que realmente tiene. Al reestructurar el impuesto de sociedades, acabamos con la absurda realidad de que las pequeñas y medianas empresas estén soportando mucha más carga fiscal que las grandes empresas. Y al aumentar la tributación del sector financiero, empezamos a equilibrar la contribución de las rentas del trabajo y del capital y corregimos la enorme injusticia que supone que el 90% de los ingresos del Estado provengan de los salarios de los trabajadores. En resumen, que el nuevo sistema fiscal que proponemos va a ser más eficiente, más justo y más claro. Más eficiente porque va a permitir aumentar la recaudación que ahora necesitamos y que hemos cifrado en unos 40.000 millones más. Será más equitativo porque repartirá mejor la carga fiscal entre el trabajo y el capital, entre las pequeñas empresas y las empresas grandes, y entre las rentas y el patrimonio. Y será más claro, y será más útil, y será más moderno porque unificará impuestos, simplificará trámites y dará mayor transparencia a las cuentas públicas. Esta es una reforma de calado, pero es una reforma, como ustedes ven, cargada de sentido común, de gran sentido común. Y también puedo coincidir con aquellos que piensen que esto debió haberse hecho antes, pero lo que sí creo y de lo que sí estoy segura es de que no se puede esperar ni un día más para hacerse.
Esta semana hemos también hablado mucho de escraches y de desahucios. Y quiero volver a dejar clara la posición del Partido Socialista. Lo primero es que el problema de la sociedad española no son los escraches, sino los desahucios. El problema de fondo es que hay miles de familias que están siendo expulsadas de sus casas y quedándose en la calle, mientras hay cientos de miles de viviendas vacías. Los escraches no son el problema, sino un efecto del problema. Son, en todo caso, la consecuencia de la desesperación de la gente. Que no se equivoque el Gobierno. Por acabar con los escraches, no va a acabar con el problema real y de fondo, que es con el que hay que acabar, que es el de los desahucios. Y segundo, hay muchas razones para protestar. Respaldamos y acompañamos las protestas de la ciudadanía, pero hay una línea que separa la protesta de la amenaza y nosotros no podemos aprobar que se traspase esa línea. Hay que respetar el espacio de la vida privada de las personas y de sus familias. Y es obligación del Gobierno garantizar que eso se respete. En realidad, es obligación del Gobierno conciliar el derecho a protestar y a expresarse libremente con el derecho a que se proteja nuestra intimidad y nuestra seguridad. No hay que elegir, hay que ser capaz de combinar estos dos derechos. No comparto que se amenace a nadie en su casa, sea quien sea. Pero me parece completamente disparatado que la señora de Cospedal equipare los escraches con el totalitarismo nazi. Eso es muchísimo peor que una exageración. Eso es echarle gasolina al fuego. Por cierto, que quedan vivos muchos judíos, quedan vivos todavía muchos judíos que sufrieron la persecución nazi. Si la señora de Cospedal no sabe lo que es el nazismo, puede preguntarles a ellos. Y ahora voy a dar la palabra a María, que les va a dar más información sobre el desarrollo de la conferencia, y posteriormente a Pedro. María, cuando quieras. Muchas gracias, Elena. La verdad es que, a pesar de que, como dicen todos los CIS, el problema de la desafección política entre la ciudadanía sigue aumentando, la realidad es que cuando abres canales de participación y cuando das la palabra a la gente, creo que también es un momento en el que hay mucha más preocupación y mucha más gente que quiere hablar de política, que quiere aportar. Y ese podría ser un poco el resumen en el ecuador del gran proceso de participación que estamos abriendo. Y es que hay miles y miles de personas que están aportando y que están interesadas en apoyar, en apostar, en aportar, sobre todo, al nuevo proyecto del Partido Socialista Obrero Español y a la alternativa. Por eso a mí lo primero que me gustaría resaltar es que estamos cambiando, el PSOE del partido está cambiando la forma de hacer política, con gran esfuerzo, no es fácil. Estamos escuchando, interaccionando, preguntando directamente, sobre todo para cambiar la democracia, que es lo que vamos a hacer en el debate del mes de mayo. Queremos transformar la democracia española desde el Partido Socialista, pero queremos hacerlo con credibilidad, cambiando nuestras dinámicas y también nuestra forma de hacer política. Por eso, en el mayor proceso de crowdsourcing, yo diría que el único que ha hecho un partido político, que es una suma de ideas de forma abierta, podemos decir hoy que estamos satisfechos de los resultados obtenidos en los últimos 2 meses y medio, pero sobre todo que vamos a intensificar, que queremos reabrir y dar un nuevo impulso a todo este proceso de participación, a todos los instrumentos que hemos puesto en marcha. En estos 2 diálogos y medio, en estos 2 meses y medio, hemos pedido opinión directa a militantes, simpatizantes por medio de asambleas abiertas. Hemos conseguido casi unas 8.000 asambleas abiertas ya por todo el territorio español y tenemos a casi 50.000 personas, ciudadanas, aportando en la plataforma de diálogos en red. Hemos conseguido en las 3 jornadas, en los 3 diálogos presenciales, tener una gran repercusión en las redes, que creo que es una de las formas que tenemos de medir el seguimiento que hay. Como creo que ya saben, hemos sido trending topic en las 3, en Ganarse Europa, en la Conferencia Política de Empleo y este fin de semana en otra fiscalidad. Y si sumamos la audiencia que ha tenido en la red social Twitter, digo, es una forma de explicar el seguimiento, suman más de 4 millones de audiencia en Twitter los 3 diálogos presenciales que hemos tenido. Podremos hablar de muchos datos, pero sobre todo, y lo que queremos, puesto que, como ya hemos explicado en otras ocasiones, no es hablar de datos, sino interaccionar con muchas personas, mantener esa suma de ideas que creemos que, haciendo las cosas de forma diferente, nos va a dar un resultado
distinto es hoy, de cara a la que estamos trabajando, la de fiscalidad, la de democracia y nuevo sistema democrático y Estado social, y una que muy probablemente tendremos sobre igualdad. Queremos intensificar la participación, la implicación también de nuestros representantes políticos y poner en marcha nuevas herramientas. Esto lo vamos a hacer con la presencia de Elena Valenciano, de nuestra coordinadora en la plataforma de diálogos en red, abriendo toda una serie en la que prácticamente tendremos un líder político, una persona de la Ejecutiva Federal o un ponente del diálogo o algún diputado portavoz del asunto en diálogos en red, interaccionando directamente con los ciudadanos, respondiendo sus preguntas y también abriendo debates. Vamos a hacer, anunciaremos próximamente cuándo y con quién, Twitter entrevistas, como ya hicimos en la campaña electoral, y algo que todavía no se ha hecho en este país, que es un hangout de Google+, como por ejemplo hizo el presidente Obama hace poco con emprendedores. Quería además decir que las propuestas que los ciudadanos están aportando en diálogos en red, evidentemente hay de todo y nuestro compromiso es aceptar aquellas que el partido cree razonables, pero quería aportar que afortunadamente estamos pudiendo incorporar muchas de ellas a nuestros documentos borradores, que finalmente será el documento de la conferencia política, y que muchos están en la línea de lo que hemos escuchado en este fin de semana con respecto a fiscalidad. Pues, por ejemplo, una muy repetida es la eliminación o cambiar el tipo de deducción de la SICAP, o una con la que quería terminar, que además se repite en todos, en Europa se repite en crecimiento y empleo y mucho ahora en el debate de fiscalidad, que es la transparencia, la apertura de datos y todo lo que tiene que ver con el gobierno abierto. Y quería terminar con esto, casi para terminar como empecé, que es diciendo que para llevar a cabo las propuestas de cambio democrático, las propuestas de gobierno abierto, de participación, de transparencia que estamos poniendo encima de la mesa y en las que vamos a profundizar durante el mes de mayo, lo primero que tenemos que hacer es aplicárnoslo, hacerlo, y es lo que estamos haciendo con cada uno de estos pasos que estamos poniendo en marcha, y creo que demuestran la apuesta rotunda y clara del Partido Socialista Obrero Español por la transparencia, por la participación y por la apertura. Gracias, María. Pedro. Bueno, a mí me toca hablar de contenidos. Lo ha dicho antes Elena, hemos tenido ya 3 conferencias, la primera sobre la Unión Europea, la segunda sobre crecimiento y empleo y la tercera, la que hemos recientemente celebrado en Badajoz, sobre fiscalidad y sobre gasto, ¿no? Y las que vendrán posteriormente también relacionadas con la economía, como es la de bienestar social, que es la última que celebraremos antes de la gran conferencia política que tenemos convocada para el mes de octubre-noviembre. No recuerdo ahora mismo exactamente el mes. Pero bueno, en todo caso, sí quería, más allá de la participación a la cual se ha, digamos, dirigido y enfocado más su intervención María, sí destacar la solvencia de las propuestas que estamos elaborando a lo largo de estos meses, ¿no? Y que creo que el mejor ejemplo ha sido lo que hemos elaborado y se presentó a muchos de los medios que están aquí presentes sobre el nuevo modelo fiscal que propone el Partido Socialista. Y yo creo que eso demuestra que el Partido Socialista tiene no solamente una alta participación cuando convoca este tipo de procesos abiertos de diálogo, sino también gente muy sólida, muy solvente, que tiene ganas, que tiene nuevas ideas y tiene muy buenas ideas también para demostrar que hay otra forma de hacer política frente al pues conservadurismo del actual gobierno que está ahogando la economía, que está creando muchísimas desigualdades entre las distintas capas sociales, ¿no? Y además lo hacemos con propuestas muy concretas, ¿no? Y antes Elena hacía referencias a ella, ¿no? Efectivamente, este fin de semana hemos hablado de fiscalidad. Y frente a esa vieja dialéctica que escuchamos a Montoro el pasado viernes en el Consejo de Ministros decir que no vamos a subir impuestos para luego volver a subirlos, que es lo que va a hacer, y de nuevo, por cierto, a la clase media, el Partido Socialista lo que plantea es un cambio total del sistema fiscal. Un cambio total, que recupere una idea central de cualquier sistema tributario, y es la progresividad. Es decir, que aquel que gane más, primero pague, porque hay muchos, como bien dice Elena, que no pagan, y que pague además con un esfuerzo proporcional al que corresponde su nivel de renta, su nivel de riqueza. Y la segunda idea sería la lucha contra el fraude fiscal, es decir, combatirlo y no premiarlo con amnistías fiscal como hace este Gobierno, a las cuales posteriormente pues se acoge
gentuza como el señor Bárcenas, ¿no? Yo creo que esa diferencia que hoy se hace mucho más nítida, si cabe, ¿no?, después de ver cuál es la propuesta fiscal del Partido Socialista, ¿no?, entre la izquierda y la derecha, estamos empeñados en que se mantenga en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido no solamente vamos a seguir hablando de democracia, vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar también de bienestar social, sino que vamos a remachar el que una de las principales fuentes de desigualdad que existen ahora mismo en nuestro país es que hay gente que gana mucho dinero y paga muchos menos impuestos que la clase media. Y que la alternativa, en consecuencia, es hacer, como decía antes, verdad, pues ese principio central de todo sistema fiscal, que es el de la progresividad. Y si nos vamos a la segunda conferencia y a la primera, es decir, la Unión Europea y el crecimiento y el empleo, claro, escuchamos al Gobierno y al Partido Popular hacer previsiones que luego, desgraciadamente, se convierten en falsas, ¿no? Y es cuándo vamos a volver nuestra economía, cuándo va a volver a crecer, cuándo va a volver a crear empleo. Y yo creo que una de las principales carencias del debate en política económica que tiene ahora mismo el país, y que, por cierto, el Gobierno soslaya de manera premeditada, es que el cuándo va ligado al cómo va a volver a crecer la economía española. Es decir, cuáles van a ser los motores de crecimiento de nuestra economía, cómo vamos a volver a crear empleo, en qué sectores. Y en ese sentido nosotros, en la propuesta que, por cierto, coordinó Valeriano Gómez, pues planteamos, digamos, un triángulo, ¿no?, donde efectivamente haya una política industrial que ahora mismo no existe por parte del Gobierno, decidida, internacionalizada, respetuosa con el medio ambiente, innovadora, una política de empresa que estimule la libre competencia y, desde luego, para nosotros es fundamental, por ejemplo, que haya organismos reguladores independientes, no la ley que ha aprobado recientemente el Gobierno con esa Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que poco menos lo que vuelve a hacer la derecha es repetir sus viejos usos y sus viejos hábitos de intervencionismo del mercado, para mal, quiero decir, intervencionismo del malo del mercado, y finalmente una política de empleo que lo que haga sea revertir pues la actual reforma laboral que tanto daño está haciendo en términos de empleo y de creación de empleo, ¿no?, de nuevo empleo. Bueno, y si incluso nos vamos a la primera, con la Unión Europea, pues hemos planteado una reforma del mandato del Banco Central Europeo donde, pues se haga lo mismo que hace la FED en Estados Unidos, no solamente garantizar la estabilidad de los precios, sino también pues luchar, es decir, convertir en aliado de crecimiento económico y de creación de empleo a la política monetaria, ¿no? Bueno, lo que quiero trasladaros con esto es que estamos haciendo un ejercicio profundo y muy ambicioso, muy moderno, por cierto, en cuanto a las medidas que estamos poniendo encima de la mesa para resolver los problemas que tiene Europa y que singularmente tiene España. Y bueno, lo decía Elena, estamos en el ecuador de esta apuesta ambiciosa que está haciendo el Partido Socialista, de revisión profunda de muchas de las ideas que han caracterizado al Partido Socialista, pero estamos en el buen camino. Yo creo que, lo digo honestamente, humildemente, creo que estamos en el buen camino para demostrar que efectivamente existe otra política moderna, transformadora, que siempre ha caracterizado al Partido Socialista y que ya no es solamente una necesidad, sino que es una exigencia por parte de la sociedad española, ¿no? El ver que efectivamente existe otra forma de hacer política y que el Partido Socialista está dispuesto a liderarla. Gracias, Pedro. Y ahora estamos a su disposición.